Hoy vamos a abordar un tema nuevo y que tiene que ver con cuáles son los derechos que tienen las personas privadas de libertad. Ese es el tema de hoy, ¿sí? Vamos a hablar de esto seguramente en 2 jornadas. Así que en relación a esto, me parece importante que ustedes comprendan, ¿verdad? Por lo que estamos hablando, digamos, en las clases sucesivas, de que los derechos humanos, al ser derechos inherentes que tienen todas las personas, por su sola condición de personas, entonces son derechos de las cuales también son titulares las personas que están en contexto de encierro, ¿no? Y porque estos derechos se poseen y se tienen, independientemente de cualquier condición, situación, comportamiento, y que son, como siempre venimos diciendo, bueno, son contenidos mínimos indispensables para que las personas puedan llevar adelante un proyecto de vida, puedan llevar adelante, digamos, su propia realización personal, pero no de cualquier manera, sino mínimamente en dignidad. Y entonces cuando se habla de los derechos humanos de la persona privada de la libertad, por supuesto que en el plano de la realidad es algo que inclusive genera un cierto, por así decirlo, rechazo, una cierta repulsa, ¿no? Sino ¿cómo? Las personas que están privadas de la libertad, supongamos las personas condenadas con condena firme, son titulares de derechos, y sí, son titulares de derechos. Son titulares de derechos, o sea, esto hay que entenderlo. ¿Bien? Entonces, cuando se habla de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, lo primero que tenemos que decir es que los estados se comprometen a respetar derechos y libertades y a garantizar su pleno y libre ejercicio a todas las personas que están sujetas a su jurisdicción sin discriminación alguna. Pero también ustedes tienen que saber que estas obligaciones de respetar y garantizar que asumen los estados van a adquirir un mayor nivel de compromiso. Es decir, a los estados se les debe exigir un poco más cuando se trata de personas o de grupos de personas que están emplazadas en una situación o en riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Y este es el caso de las personas privadas de la libertad. Nadie mejor que ustedes sabe que quienes están, ¿verdad?, allí en contexto de encierro, intramuros, en situación carcelaria, son personas que efectivamente están emplazadas en un contexto de mucha vulnerabilidad de sus derechos. Excepto que alguien opine lo contrario, a mí me gustaría por ahí, tal vez escuchar una voz disonante, ¿no? Una voz contraria a esto que estoy señalando, pero me parece que si hay efectivamente personas, testigos, testigas de primera mano, que puedan efectivamente dar cuenta, corroborar, estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, son ustedes. Ustedes mejor que nadie pueden decirme, ¿es así o no es así? Al menos, por lo que uno conoce,
efectivamente las personas privadas de la libertad, bueno, están en situación de riesgo o de vulnerabilidad. Y por esa razón del derecho de los derechos humanos se les brinda un marco de protección específica, particular, que viene a sumar un poquito a esa protección general que tienen todas las personas, ¿no? Y el derecho de los derechos humanos le brinda esta protección reforzada, específica, particular, a otro grupo de personas, no solamente a la persona privada de la libertad, ¿no? Se lo brinda, por ejemplo, a las mujeres y a las niñas, que constituyen el grupo mayoritario de personas en el mundo. Se lo brinda a niños, niñas y adolescentes. Le brinda un marco también de protección especial, específica a las personas con discapacidad, a las personas adultas mayores, a las personas migrantes, a las personas y a los pueblos indígenas, a las personas afrodescendientes, a las personas que integran el colectivo LGTBI. Y bueno, porque la experiencia, ¿no? Lo da cuenta de que efectivamente esas personas tienen vulnerados sus derechos en mayor medida que otras. Y entonces, es por esa razón que a las personas privadas de la libertad, el derecho de los derechos humanos le brinda, digamos, esa protección especial, específica. La persona privada de la libertad, por esa razón, mientras dura el periodo de su detención o prisión, además, como ustedes saben, están sujetas al control efectivo del Estado. Y ese paso, ese tránsito por los espacios de encierro, por las cárceles, desde el punto de vista jurídico, está regido por principios y derechos que se le deben respetar. ¿Cuáles? ¿Cuáles son estos principios, estos derechos que se le deben respetar? En primer lugar, el principio de los principios que el Estado tiene la obligación de respetar a las personas privadas de la libertad es el principio del trato humano. Ese es como el principio de los principios, ¿no? ¿Qué significa este principio del trato humano? A ver, como regla general o como principio general, toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención que sean compatibles con su dignidad humana, personal. Y eso tiene que ser así independientemente de la naturaleza del comportamiento por el cual está encerrado o encerrada. En tal sentido, entonces, el Estado asume la obligación de asegurar de que la manera, el método de ejecución de la pena privativa no someta a esa persona detenida a angustias, a dificultades que excedan ya, que sobrepasen, que vengan a sumarse a lo que implica ya el hecho mismo de estar encerrado, privado de libertad, ¿no? Y entonces por esa razón es que el Estado, repito, tiene la obligación de brindarle a los presos, a las presas, un trato humano. Ahora, este principio o este derecho de las personas privadas de libertad a recibir un trato humano mientras se encuentran bajo custodia del Estado es una norma jurídica universalmente aceptada en el derecho internacional. Pero no es una aspiración, una construcción teórica. No. Repito,
es una norma jurídica que es aceptada en la comunidad internacional de estados y que como tal, como norma jurídica, como derecho, ha sido reconocida en diversos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Al menos, fíjense, lo encontramos expresamente reconocido en tres, ¿no? Está así reconocido, por ejemplo, en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que adoptó la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, tengan en cuenta que en nuestro sistema jurídico tiene reconocida jerarquía de la Constitución. Es un tratado que tiene jerarquía constitucional. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué reconoce ese artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Dice que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. También está reconocido este principio en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿No? En ese artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también tiene jerarquía constitucional, la fórmula es la misma, ¿no? Toda persona privada de libertad será tratada humanamente. Ese trato humano y el respeto a la dignidad de la persona privada de la libertad, entonces constituyen, fíjense, una norma básica de aplicación universal que es imperativa y que por lo tanto, por ejemplo, no puede depender enteramente de si el Estado tiene o no recursos materiales, si tiene presupuesto o no, para cumplir, para observar con este derecho. También este principio de trato humano está reconocido en la regla Mandela, ¿no? Y como ustedes saben, la regla Mandela son una revisión de las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos que se habían adoptado en 1955. Y que bueno, estas reglas mínimas, o estas reglas Mandela, perdón, que se adoptaron en el año 2015, estas reglas Mandela prescriben, por ejemplo, como regla número uno, como regla primera. Ustedes han escuchado hablar de la regla Mandela, ¿verdad? Insisto, estas reglas Mandela son una revisión de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Ahora ya no se habla de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, se habla de la regla Mandela. Esta regla Mandela, en la regla número uno, la regla primera, señala que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen, su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. O sea, consagra también, entonces, el principio de trato humano. Y esta regla Mandela, que ustedes seguramente las conocen, las mencionan, a pesar de no ser un tratado, porque no son un tratado, sino que son simplemente una regla, que son como
pauta de conducta, de comportamiento para los estados. Esta regla de Mandela, fíjense que esta regla de Mandela en nuestro sistema jurídico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso que es el caso Berbisky Horacio sobre habeas corpus, que es del año 2005, dijo que se han convertido por vía del artículo 18 de la Constitución Nacional en el estándar internacional respecto de las personas privadas de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que a pesar de ser una regla, tienen un valor jurídico innegable. Porque la Corte Suprema ha dicho, bueno, mire, la regla Mandela le vienen a dar contenido al artículo 18 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, son obligatorias. Ahora, este reconocimiento normativo del principio del trato humano ha sido acompañado también por su reconocimiento en la jurisprudencia internacional y nacional. En nuestro país, por ejemplo, en nuestro país, y para graficar, ¿verdad?, la aceptación del principio de trato humano en el plano nacional, es muy gráfico o elocuente las palabras que pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso del año 1995, que es el caso Deci, Gustavo Gastón sobre habeas corpus, el caso Deci, ¿no? En esa sentencia, en el caso Deci, el máximo tribunal de justicia de nuestro país, la Corte Suprema, dijo que, miren, el ingreso a una prisión, a una cárcel, en calidad de tal, es decir, en calidad de preso, no despoja al hombre de la protección de las leyes, ni mucho menos de la protección de la Constitución Nacional. De tal manera que esa persona que va a ingresar a la cárcel, dijo así, no se va a encontrar en la puerta de ingreso a la cárcel con un cartel, ¿no?, que diga, como decía Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, ¿no?, en donde refería a qué se encontraban las personas como cuando iban a entrar al purgatorio, ¿no? O sea, dice, allí la Corte dice, mire, quienes van a entrar a una prisión no se encuentran con ese cartel que leía Dante, el Dante, que decía, tú que vas a entrar acá, deja toda tu esperanza. O lo mismo, deja toda tu esperanza tú que vas a entrar a la cárcel. No, sino que dice la Corte que las personas que van a ingresar a una cárcel en calidad de preso o presa, por el contrario, en el dintel de acceso a las cárceles, la inscripción es otra. ¿Cuál es? Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlas, más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que lo autorice. ¿Esas palabras textuales les suenan a ustedes? ¿La han leído de algún lado? ¿Alguien sabe? La Constitución.
Obviamente. Muy bien. Artículo 14. Es literalmente lo que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional. El artículo 18 dice eso. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias. Y fíjense, como para si se quiere imprimirle un mayor valor a esta disposición constitucional. Este artículo 18 de la Constitución Nacional es lo que se conoce en el derecho constitucional como una cláusula pétrea. Es decir, es una cláusula que se adoptó a la época de la redacción de la Constitución, es decir, en 1853, y que a la fecha, habiendo transcurrido ¿cuántos años? Nunca ha sido objeto de modificación. Entonces, ese acuerdo allá, fíjense, establecido en 1853 por los redactores de la Constitución Nacional, tenía ese sentido de que las cárceles tienen que ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los que están allí detenidos. Eso no ha variado. ¿Sí? Entonces, repito, la persona privada de la libertad, entonces, su tránsito, ¿no? por la cárcel está regida por este principio, el principio de trato humano. Y otros principios, como el principio de igualdad y no discriminación, pero básicamente, desde un enfoque diferenciado, este es el principio de los principios en relación a personas privadas de la libertad. Pero así como también, digamos, su paso por las cárceles está regido por estos principios, también dije que como personas privadas de la libertad tienen determinados derechos. ¿Cuáles son estos derechos que tienen las personas privadas de la libertad? Pero previo a eso, también es importante que sepan ustedes que el Estado, en relación a las personas privadas de la libertad, asume una posición especial de garante. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es esta posición especial de garante que asume el Estado frente a las personas privadas de libertad? El principal elemento que define la privación de libertad, ¿cuál es? ¿Cuál es el principal elemento que define la privación de libertad? ¿Alguien lo sabe? La comisión del delito. Claro, eso sería, bueno, ¿cuáles son las causas? Pero yo lo que digo es, ¿cuál es el elemento principal que uno dice, bueno, esta persona está privada de la libertad? Les pregunto, si no, ¿la persona privada de la libertad puede hacer lo que quiera? O, mejor dicho, tiene una dependencia casi total a las decisiones que adopte, por ejemplo, el servicio penitenciario. ¿No? Entonces, el principal elemento que define la privación de la libertad es la dependencia. Es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento en donde se encuentra recluido.
De tal manera que las autoridades, como ustedes saben, ejercen un control sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia. Y ese particular contexto de subordinación, de dependencia del recluso, la reclusa frente al Estado, constituye una relación jurídica de derecho público que es conocida en el derecho administrativo como una relación de sujeción especial. Así se la conoce. Una relación de sujeción especial. En virtud de la cual el Estado, al privar de la libertad a una persona, se constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de la libertad. Y como contrapartida, el recluso va a quedar sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias que tiene que observar. ¿Sí? En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado, por ejemplo, esa especial posición de garante que asume el Estado frente a las personas privadas de la libertad, dado al fuerte control o dominio que ejerce o que ejercen las autoridades penitenciarias, ¿no? Entonces, el Estado lo que hace es, a una persona que ha incurrido en la comisión de un delito, lo somete a un proceso, eventualmente lo sanciona, le impone pena privativa de libertad, es decir, lo saca de su esfera de libertad y lo encierra, lo coloca intramuros, lo mete preso en una cárcel. Cuando el Estado hace eso, repito, asume una especial posición de garante frente a esas personas. ¿Y por qué? Y porque, repito, tiene un fuerte control, un fuerte dominio. Se produce una relación e interacción especial, caracterizada por esa particular intensidad con la cual el Estado regula derechos y obligaciones de las personas, por las propias circunstancias del encierro. ¿Y por qué? Y porque a la persona que está presa está impedida de satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna. ¿Qué quiere decir con esto? Vuelvo a lo que dije. El Estado saca de la esfera de la libertad de manera legítima a una persona, la encierra, queda intramuros. Bueno, si la persona se enferma, esa persona privada de la libertad no puede decir, bueno, me voy a tal médico, voy a tal clínica, voy a tal hospital. No. Será el Estado quien deba garantizar el derecho a la salud de esa persona adentro del establecimiento penitenciario. ¿Sí? La persona que está privada de libertad necesita alimentarse. Necesita, obviamente, cubrir sus necesidades alimentarias. No puede salir de la cárcel a trabajar, a procurarse alimento. Será el Estado quien asume la obligación de garantizar su derecho a la alimentación adecuada. Entonces, en ese contexto, los Estados, vamos a ver que asumen toda una serie de responsabilidades particulares, ¿no? Y tienen la obligación de adoptar o de tomar iniciativas para garantizar a las personas internas las condiciones necesarias para asegurar el goce efectivo de derechos
que bajo ninguna circunstancia se le pueden restringir, o de derechos cuya restricción no deriva de la pena privativa de la libertad, porque lo único que se le privó o se le limitó a esa persona es su derecho a la libertad personal, ¿no? Por eso se le encierra. Entonces, esta obligación de garante, el Estado obviamente se manifiesta de diversas maneras. Y el Estado asume, como les dije, esa obligación. Y por ejemplo, ¿no? En algo que me voy a detener en las próximas clases, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la obligación del Estado de preservar la seguridad y el control de las prisiones. En relación a esto, las autoridades penitenciarias tienen la facultad, ¿no? De acuerdo con nuestro derecho interno, de ejercer, por ejemplo, una potestad disciplinaria. Y entonces, esa facultad disciplinaria autoriza al servicio penitenciario, por ejemplo, a sancionar la comisión de conductas que están tipificadas normativamente como faltas, como contravenciones. Es decir, que no llegan a ser delitos, ¿no? Porque si son delitos, bueno, actuará la justicia penal o la justicia de ejecución penal. Estoy hablando de contravenciones, de faltas a los reglamentos que tiene cada unidad penitenciaria. Entonces, eso está permitido. El Estado lo puede hacer. Pero también lo que se tiene que tener muy en cuenta es que en el ejercicio de esa potestad disciplinaria, ¿verdad?, que tiene el Estado a través de sus agencias penitenciarias, esa potestad la pueden ejercer y se podrán aplicar sanciones administrativas. Pero estas sanciones las va a poder imponer mediante un procedimiento respectivo en la que se deberá determinar si la persona efectivamente incurrió o no en la conducta prohibida. Si es así, puede imponer una sanción. Pero, y esto es lo interesante, fíjense, estas sanciones siempre se tienen que hacer respetando las garantías del debido proceso. Este es algo sobre lo cual me interesa detenerme en las clases que vienen, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque durante muchos años la autoridad penitenciaria tenía como práctica aplicar sanciones administrativas. Por ejemplo, díganme ustedes, en las unidades penitenciarias donde trabajan, ¿qué sanción administrativa conocen y que se puede imponer a una persona privada de la libertad que incurre en alguna falta o contravención? No estoy hablando de delitos, ¿eh? Expediente disciplinario por alguna pelea. Por ejemplo, una reyerta, una pelea. Bueno, ¿qué sanción se le impone? Separación del área de convivencia. Separación del área de convivencia. Bien. ¿Otro ejemplo? Disculpe, profe, ahora también hay un método nuevo que está el gabinete de resolución de conflicto, que Bien. no solamente se lo lleva a separación del área de convivencia, sino se le pregunta si quiere ser parte del gabinete y se empiezan
a tratar con psicólogos y demás, y se hace otra clase de tratamiento para la sanción. Bien, perdón, pero cuando ustedes dicen separación del área de convivencia, en la práctica, ¿qué significa? Meterlo a un buzón. Exactamente. Bueno, Sí. tiene un nombre eufemístico, ¿no? O sea, tiene una Igual se cambió el nombre, profe. denominación edulcorada, porque se lo separa del área de convivencia. Bueno, está bien, no está mal, ¿eh? Pero, Igual se le cambió el nombre ahora. El ¿cómo se pabellón llama? del área de resguardo. ¿Cómo? Que se le cambió el nombre. Es pabellón del área de resguardo ahora. A los buzones se lo conoce así. Ahora sí. Bueno, entonces se sigue edulcorando la cosa, ¿no? O sea, se lo saca digamos, del pabellón de convivencia a un pabellón de resguardo, una cosa así. Bien. Sí, las sanciones son todas con medida, digamos. Medida preventiva de seguridad. Como medida preventiva de seguridad. Ok. ¿Y qué otra que conozcan? Que se conozca cuando se le encuentra droga, un Y elemento bueno, no permitido, ahí sustancia, ¿qué sanción se le impone? y depende del artículo, digamos, que uno lo cataloga, digamos, en ese momento. Bueno, pero supongamos, se le encontró estupefacientes, no sé, 2 gramos, un gramo de cocaína. ¿Qué sanción se le impone? Y depende si está en el pabellón, es un artículo C del, eh, de la ley, digamos, 14.000. Sí, de tenencia estupefaciente. Bueno, Sí. ¿y qué sanción se le pone? Y generalmente son 3 días, digamos. Es una medida preventiva más que todo. Se lo separa por el Se lo lleva 3 pabellón. días, Sí. 3 días al 3 a pabellón de 5 días. resguardo. Sí. Al pabellón de 3 a 5 resguardo. días. Sí. Bueno, pero la pregunta es, Sí. porque lo digo de desconocimiento, porque no es fácil acceder a el reglamento de las unidades carcelarias, ¿eh? En donde están establecidos, obviamente, este tipo de sanciones disciplinarias. Entonces, pero ¿hay alguna sanción disciplinaria que no implique necesariamente su traslado al pabellón de resguardo? Sí, profe, faltas leves, medias A y ver, graves. perdón, de a uno, por favor, porque ya me gusta que participen. Faltas medias, leves y graves. También las faltas medias pueden ser en celda propia o también la restricción de actividades recreativas. Bueno, interesante eso. Bueno, entonces se le restringe actividades recreativas, como una falta, digamos, media, como ustedes dicen. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Históricamente, fíjense, el servicio penitenciario, no solamente de Argentina, sino de todos los países de la región, ¿no? Históricamente han llevado adelante estas facultades disciplinarias sin ningún tipo de control judicial. Y entonces fíjense, qué interesante. Ya desde el fallo Romero Cacharane, de un juez de San Isidro, que seguramente ustedes se lo van a escuchar hablar, ¿verdad? Hace 15 años, es que se está efectivamente poniendo el foco en lo que es el control de legalidad, el control judicial de este tipo de medidas. ¿Para qué? Y para que no sea una herramienta, digamos, que invite a la arbitrariedad. Porque si no, la autoridad penitenciaria dice, mira, mandémoslo al pabellón de resguardo 1 mes, 20 días, no sé, de manera arbitraria. El día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le notificó al Estado argentino la sentencia de un caso, que es el caso Lin,
L-Y-N-N, el caso Lin, que lo vamos a analizar dentro de una o dos clases. En ese caso Lin, en donde efectivamente a esta persona privada de la libertad en la provincia de Buenos Aires se le impuso una sanción disciplinaria que le impidió efectivamente, porque le quedó como un antecedente, el otorgamiento de medida anticipada de acceso a la libertad. Entonces, ahí ¿qué fue lo que le dijo la Corte Interamericana a la República Argentina? Mire, está bien que ustedes le impongan, tienen esa facultad, pero como se trata de una facultad disciplinaria, cada vez que el Estado, a través de cualquiera de sus poderes, ejerce facultades disciplinarias de las que pueda devenir una sanción, esas facultades disciplinarias se pueden llevar adelante, pero en tanto se respeten las garantías del debido proceso. Y ya veremos cuáles son esas garantías del debido proceso. Mínimamente, por ejemplo, una garantía del debido proceso es disponer del tiempo y los medios para poder ofrecer prueba, para poder defenderse. Otra, y tener, obviamente, patrocinio jurídico. Pues yo necesito que alguien me defienda. ¿Por qué me tienen que mandar así, sí o sí, al buzón? Porque sí. Está bien, si yo cometí una falta y se determina que efectivamente incurrí, y bueno, te la tendrás que bancar, ¿no? Sí, está bien que te manden al buzón, qué sé yo. Pero siempre y cuando, repito, sea el resultado de un procedimiento disciplinario, sancionatorio, en donde se me respetó con las particularidades, ¿verdad? Con las particularidades del caso, la garantía del debido proceso. ¿Sí? Hernán. Nada, quiero hacer una consulta. En vez de que los procedimientos sean administrativos y sean sancionatorios, ¿sí? Se podría estipular algo, porque en este caso interviene la Corte Interamericana y cuestiona, ¿sí?, que vulneró un derecho. A ver si me puedo lograr explicar lo que quiero decir. Que se tome intervención y no se tome como un acto administrativo simplemente y que sea como una falta, y sino que se tome como un delito lo que comete dentro de la unidad penitenciaria. Si es una pelea, alguien que atenta contra la vida, si Bien, tiene un elemento... Hernán, discúlpame, te interrumpo. ¿Por qué? Porque yo lo mencioné. No estamos hablando acá de la comisión de delitos. Si se trata de la comisión de un delito, quien tiene que intervenir es la justicia penal. Ya. No, pero no me terminó de... Perdón. No me deja terminar de cerrar lo que quiero llegar a decir. Sí. Que el servicio informe a la justicia penal de lo cometido y que tome intervención la justicia penal, ¿sí?, que tome intervención la fiscalía, que tome intervención la defensoría y que se forme una causa penal paralela a la que ya tiene para que se forme, ¿sí?, y se investigue ese caso. ¿Me entiende a lo que voy? Sí, eso está bien, claro, es que tiene que hacerse así. Bueno, y que deje de ser simplemente un acto administrativo y que dejen de ser sanciones disciplinarias, ¿sí? Porque las sanciones disciplinarias, la verdad, está lleno dentro del servicio y que no quedan en nada, ¿sí? Y quedan simplemente en sanciones administrativas, en 5 días, 6 días, 7 días, y pasan un montón de cosas graves dentro de las cárceles que quedan en la nada misma. Entonces, la forma de frenar un poco todas estas cuestiones que pasan dentro de la cárcel sería hacer este procedimiento, ¿sí?, informar, hacer un expediente y hacer el informe a lo que es Fiscalía, Defensoría y que tome intervención los juzgados correspondientes, como se hacen por ahí
organismos y en ámbitos por ahí de lo que es la policía de la ciudad o lo que es la justicia nacional. A ver, Hernán, a ver si te comprendo, ¿no? O sea, supongamos que en un establecimiento carcelario, 2 internos pelean en el patio, uno Sí. tiene una faca y Sí. lo hiere de manera leve o grave al otro interno. Sí. Bien, en ese caso, claramente lo que tiene que hacer la autoridad penitenciaria es dar inmediatamente cuenta a la justicia penal, porque ahí se está cometiendo un delito, que es lesiones leves o graves o gravísimas. Sí, No se se da trata. intervención. Ah, Se da bueno, por eso. Pero una Sí, vez se que da dio intervención. intervención, ya está. Quien tiene que determinar cuál es, digamos, la pena, un agravamiento en la pena, será la justicia penal. Acá de lo que estamos hablando, cuando yo hablaba del caso de la potestad disciplinaria, es cuando se trata de la comisión de alguna... ¿Se entiende? A Bueno, lo que yo buenas tardes. quedan simplemente en eso, nada más. Quedan en sanciones y en faltas administrativas. Claro, Quedan bueno. Pero usted me dice que también queda así una falta disciplinaria el caso de la pelea con arma de fuego y un herido. No, con arma de fuego no, con facas Perdón, y eso. con arma blanca, no de fuego, con arma blanca. Totalmente. Ah, pero es un disparate, discúlpeme la expresión. Porque entonces la autoridad administrativa ni tendría que intervenir ahí. Sí, bueno, pero quedan así, porque han venido desestimamientos de la parte de la Fiscalía y de la parte de los que toman intervención, que desestiman y que queda en la nada misma, porque no hay Pero, lesiones de gravedad, hay lesiones que son leves. porque fíjense, hay un contrasentido, ¿no? Porque en un establecimiento en donde se está sancionando por la comisión de un delito, que alguien cometa ahí un delito, ¿cómo no se lo va a sancionar? Prácticamente, si queda como una sanción disciplinaria, es como que le están dando vía libre para cometer delitos dentro del lugar donde está purgando por un delito. Es un Sí, contrasentido. muchas veces queda trunca la sanción administrativa porque dice que no se le da en tiempo y forma aviso a la defensoría, ¿sí? Que muchas veces tienen defensas particulares, que no son defensas oficiales, y que no se le da aviso a la defensa particular, entonces se le está vulnerando el derecho de que no se le dio aviso a la defensa particular, que muchas veces no se tiene conocimiento, y entonces el expediente o la sanción administrativa queda trunca, ¿sí? Y no tiene validez. Ah, claro, no. La Y la verdad que... Defensoría también nunca va a tomar un descargo tampoco, en tiempo y forma. La Defensoría tampoco. La Defensoría hace que el instructor de los expedientes disciplinarios tome el descargo. O sea, el mismo que lo sancione, que es el servicio penitenciario, le toma el descargo. O sea que la autoridad, usted me dice que la autoridad penitenciaria, en este caso sería juez y parte. Claro. Bueno, entonces claramente, allí hay una vulneración de la garantía del debido proceso. Y sí. Perdón, Porque fíjese, no se respeta la garantía del juez que sea competente, que sea independiente e imparcial. Porque debería estar todas las partes deberían estar, tanto el interno, el acusado, el defensor del acusado, la parte para que se haga un juicio. Permiso. Sí, claro. En el momento que se confecciona el expediente disciplinario, pasaría a ser una actuación administrativa, no es sanción. Entonces se hacen las comunicaciones correspondientes en el día de la fecha a la Defensoría Oficial y a los juzgados intervenientes en las diferentes causas. O sea, Sí, ellos están al tanto. Sí, se comunica, pero no van a tomarle el descargo. Tienen tres días hábiles para tomar el descargo y no lo toman. Entonces, ahora entiendo por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado esta sentencia, ¿eh?
claramente. Yo no, la verdad que desconocía y no había advertido la gravedad de la situación. Yo me acuerdo hace 10 años atrás, más o menos, hubo una temporada donde rompían la mampostería en lo interno y se le abría otra causa. Y me acuerdo que la justicia ha condenado a 2 o 3 meses más a internos que habían roto la mampostería del Estado. Me acuerdo. Cuando se tenía que ir en libertad, le hacían cumplir 2 o 3 meses más. Claro. Bueno, entonces, pero para cerrar, que después vamos a volver con el tema porque es muy interesante, ¿eh? Voy a volver con esto. Para cerrar este segundo punto que estoy abordando, entonces, lo que quiero destacar es que el Estado asume una posición especial de garante de los derechos de las personas privadas de la libertad. Y esa posición especial de garante, entonces, implica, en resumen, que el Estado se va a convertir, como acabo de mencionar, en el garante de el respeto y garantía de los derechos que tienen las personas privadas de la libertad. Y ese es el tercer punto que vamos a empezar a ver. Es decir, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas privadas de la libertad? ¿Cuáles son esos derechos? ¿Se puede decir que las personas privadas de la libertad tienen derechos? Y sí, insisto. Desde el punto de vista jurídico, sí. Aun cuando esto, repito, concite, genere algún rechazo, ¿no? Porque mi tía Pocha considera que, bueno, de los presos no tienen derecho a nada. No se les debe dar nada. Pero bueno, eso lo piensa mi tía Pocha, qué sé yo. Pero lo cierto es que las personas privadas de la libertad son titulares de todos los derechos que tienen todas las personas para el desarrollo de una vida digna, con excepción de la limitación de alguno de sus derechos que por la propia circunstancia del encierro se tienen impedido de ejercer. Bueno, no tienen el derecho a la libertad personal. ¿Y por qué? Y porque, claro, sí, el Estado los sometió a un proceso, los condenó y les impuso pena privativa de libertad. Ahora, fíjense, esto es muy importante, yo siempre trato de destacarlo. En nuestro derecho, en nuestra legislación, pero muchos años antes de que jurídicamente se reconociera a los derechos humanos, porque como dije el primer día de clase, el reconocimiento jurídico de los derechos humanos se da a partir de 1948, ¿no? Cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, unos cuantos años atrás, en el año 1921, puntualmente, nuestro país sanciona su Código Penal. Entonces, el Código Penal argentino, que reitero, fue sancionado en el año 1921, tiene un artículo, que es el artículo 12, que es un artículo vigente y que también, fíjense, desde 1921 a la fecha nunca ha sido modificado. Y miren que se han modificado artículos del Código Penal, ¿eh? Se han modificado un montón de artículos. Pero sin embargo, hace 104 años que este artículo 12, repito, desde 1921, está ahí, inmodificable. Nunca nadie propuso una modificación. ¿Qué es lo que dice este artículo 12?
palabras más, palabras menos, si uno lo lee, lo que dice es que, mire, la pena privativa de libertad, ¿sí?, importa, además de la privación de la libertad, mientras dure la pena, de la privación de patria potestad, administración de bienes y del derecho a disponer de esos bienes por actos entre vivos. Nada más. Es decir, repito, para que se entienda, ¿no? A una persona que el Estado la priva de su libertad, lo que está diciendo el artículo 12 es que, bueno, se le va a privar de su derecho a la libertad personal, obvio. Por algo se llama pena privativa de libertad. Esa privación de la libertad conlleva que se le prive de patria potestad, del derecho de administrar bienes y del derecho de disponer de esos bienes por actos entre vivos. Nada más. Esa disposición de 1921 fue convalidada en el año 1996 cuando se sancionó la ley 24.660, que es la ley de ejecución de pena privativa de la libertad, que es complementaria del Código Penal. Esa ley 24.660, en su artículo segundo, ¿qué establece? Dice que el condenado, es decir, la persona condenada, dice que podrá ejercer todos los derechos que no estén afectados por la condena, por la ley o por las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. De tal manera que, y esto sí ya lo digo yo o lo dicen, qué sé yo, los que explican el tema, ¿no? Consecuentemente, entonces, las personas privadas de la libertad, ya así entendido de 1921, resultan titulares, entonces, del ejercicio de todos los demás derechos. Para abonar esto que estoy diciendo, en la provincia de Buenos Aires, el artículo 9 de la Ley de Ejecución Penal bonaerense expresamente establece que tanto procesados como condenados van a gozar sin discriminación, dice, entre otros. O sea, ¿qué quiere decir entre otros? Quiere decir que esos derechos que allí menciona no son los únicos, lo deja abierto, ¿no? Por algo pone entre otros. Entre otros van a gozar de los siguientes derechos, dice, ¿no? ¿Cuáles? Primero, atención y tratamiento integral de la salud. Segundo, convivencia, dice, en un medio que satisfaga condiciones de salubridad e higiene. Tercero, una vestimenta apropiada que en modo alguno tiene que ser degradante o humillante, ¿no? Es decir, acá en la provincia de Buenos Aires no se le puede poner como en Santa Fe una ropa tipo al estilo Estados Unidos que sea de color naranja, ¿no? Por ejemplo, pienso yo, ¿eh? Cuarto, alimentación. Una alimentación, y así lo dice la Ley de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires, que dice que sea cuantitativa y cualitativa, es decir, en cantidad y en calidad, que sea suficiente para mantener la salud.
5, dice, tiene que tener comunicación con el exterior. Y esa comunicación con el exterior, dice, se va a dar mediante, 1, visitas, por ejemplo, visitas periódicas, que aseguren el contacto de el preso o la presa con sus familiares, con sus representantes legales, con sus seres queridos, papá, mamá, hijos, pareja. Obviamente, en el modo en que establezca la reglamentación, ¿verdad? También que se le permita envío y recepción de correspondencia, comunicación telefónica, visitas íntimas. Esa comunicación también se tiene que, digamos, facilitar a través de la lectura, por ejemplo, de diarios, revistas, libros. Otra, se le tiene que garantizar también educación, trabajo y también descanso y goce de tiempo libre. Otro derecho, se le tiene que permitir el ejercicio libre de un culto religioso. Otro derecho, se le tiene que ilustrar, es decir, informar, su derecho a ser informado quiere decir, de las reglas disciplinarias dentro del régimen en el cual se los ha incluido. Es decir, se les tiene que informar de manera amplia, personal, dice la ley, entregándoseles una cartilla explicativa al momento de su ingreso. Y si la persona es analfabeta, esa información se le tiene que informar de manera verbal. Yo no sé si esto se cumple, qué sé yo. Otro derecho, se le tiene que garantizar también asesoramiento legal. Fíjense, sobre cualquier procedimiento que resulte de la aplicación de esta ley y que los involucre. Otro, su derecho a peticionar ante las autoridades penitenciarias en debida forma. Otro derecho, y tendrán derecho, dice también, a conservar sus garantías fundamentales y a ejercer sus derechos, bueno, con excepción de, repito, esos derechos cuyo ejercicio lo tiene limitado, restringido temporalmente. Y muy importante, ¿no? De esta ley resulta relevante lo puesto en el artículo siguiente, es decir, en el artículo 10. ¿Por qué? Porque en el artículo 10 de esta ley, lo que se establece textualmente es que el juez de ejecución o el juez competente es el que tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de los derechos de quienes se encuentran bajo la jurisdicción del servicio penitenciario. Entonces, la ley pone en cabeza del juez de ejecución penal, digamos, este rol, ¿verdad? Este papel de garante del cumplimiento de estas normas previstas en la Constitución, en los tratados y en la ley. Ahora,
de todo esto que menciona la ley y de otros derechos, en la realidad, en la realización, vamos a ver que hay distintas formas en cómo el Estado no cumple, ¿verdad?, con la observancia de estos derechos. Y muchas veces, y a ustedes también no se les escapa, que claramente ese papel de garante que la ley le atribuye a la justicia de ejecución penal es de realización imposible. Porque fíjense, yo debería tener, y prometo conseguir esta información, ¿no? Pero imagínense nada más acá lo que es la justicia de ejecución penal. Hablo de La Plata porque yo estoy en La Plata, pero yo sé que ustedes están en toda la provincia, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en La Plata, en lo que es la jurisdicción, en el Departamento Judicial de La Plata, hay 2 jueces de ejecución penal. Hay 2 juzgados de ejecución penal. Para una población penitenciaria, y este es el dato que desconozco, pero que entiendo es tremendamente numerosa. Tremendamente numerosa. Porque solamente acá en la ciudad de La Plata hay varias unidades penitenciarias. Y después hay en Magdalena. Y después hay, bueno, casi pegado a La Plata, pero en Romero, en Olmos. Entonces, la pregunta es, ¿puede efectivamente la justicia de ejecución penal cumplir con esa manda legal que lo erige en garante del cumplimiento de estas normas? ¿Qué opinan ustedes? Ustedes mismos me están diciendo que dan inmediatamente aviso, comunicación a las autoridades judiciales y queda en la nada. ¿Qué opinan de esto? Las mandas judiciales. ¿Cómo, Hernán? Que la mayoría de los juzgados, ya sea un juzgado de ejecución penal o un tribunal criminal o un juzgado de garantía, no dan abasto. Yo estoy cumpliendo funciones en Merlo, pero estuve en Mar del Plata también, y en Mar del Plata también hay 2 juzgados de ejecución penal, el 1 y el 2, y no cumplen a veces. Claro, que y por eso yo decía, Hernán, inclusive hasta uno puede decir que es materialmente imposible cumplir. Sí, por eso digo. Por el cúmulo digamos, de contralor que tienen que llevar sobre tantas personas privadas de la libertad en las unidades penitenciarias que están bajo su jurisdicción, ¿verdad? Es casi imposible. Imagínense, si por ejemplo un juez de ejecución penal tendría que efectivamente tomar conocimiento de cada sanción disciplinaria que cada unidad penitenciaria le impone a cada privado de la libertad. Es nada, es la verdad que en eso tal vez el Estado debiera efectivamente, sobre todo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, debiera efectivamente tomar, ¿verdad?, tomar cartas en el asunto y, por ejemplo, crear más juzgados de ejecución penal. Doctor. La pregunta, y si hay todavía la palabra, la pregunta es, disculpe,
disculpe el lenguaje, la expresión chabacana, ¿vende para la sociedad que el Estado invierta en la implementación de más juzgados de ejecución penal? No, Pareciera que no, ¿verdad? Es así, lamentablemente. Hernán, sí. No, ¿cómo hace en este caso los dos juzgados de La Plata, uno el doctor Villafañe y el otro, no sé cómo es el recientemente nombrado, el doctor del juzgado 1, no sé cómo es el nuevo doctor, que lo nombraron ahora hace poco? Sí. Llevar a grosso modo, decir 3.000, 3.500 tutelados eran, ¿cómo hace para ejecutar la última parte de la pena, para llevar al día el último tramo de la pena de cada uno, para llevar al día cada cuestión que sea presentada por cada tutelado? Es muy difícil llevar al día cada causa, cada particularidad, cada reclamo de cada familia o de cada detenido. Más allá de que no vende, no sirve formar 4 o 5 juzgados de ejecución, obviamente, pero también eso es lo que imposibilita, ¿sí? Y lo que restringe muchas veces y comprime muchísimo más lo que es el sistema penal, ¿sí? Y eso es lo que arma también mucho más el hacinamiento, lo que no permite que el sistema sea mucho más fluido, y es uno de los eslabones también que va trabando mucho más todo lo que es esta rueda que es el sistema judicial. Efectivamente, estoy de acuerdo con vos. O sea, conozco a José. José es profesor en la Facultad de Derecho, yo lo conozco. Hemos hecho una maestría juntos, hemos tenido seminarios sobre el derecho al debido proceso y el derecho a la ejecución de la pena juntos. Sé del compromiso de José, de cómo labura, muchísimo, pero claramente no da abasto. El juzgado de ejecución penal 2, a su cargo, no da abasto. Y el juzgado de ejecución número 1 está a cargo de un magistrado suplente que es de apellido, creo que Ruiz. Pero lo mismo, ¿no? O sea, me imagino que no darán abasto. Y no dan abasto claramente por el caudal de casos que tienen que efectivamente abordar, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que debiera reverse, que se debiera tomar en cuenta. Sí, teniendo en cuenta los años que estuvo el doctor Villafañe llevando los dos juzgados. Claro, efectivamente, eso les iba a decir también, ¿no? Sí, 4 o 5 años como mínimo llevándolo. Subrogando los dos juzgados, una locura. Sí, totalmente. Pero fíjense, por eso yo sí digo, disculpen la expresión, no vende. ¿Cómo puede ser que un juzgado de ejecución penal haya estado vacante con una subrogancia durante tantos años? Que además, fíjense, efectivamente para un juez hacerse cargo de un juzgado en carácter de juez subrogante es a todas luces una carga, pero absolutamente desproporcionada, porque implica el doble de trabajo, ¿no? Es asumir obviamente el trabajo que hace otro juez, pero que si se quiere desde el punto de vista de la correspondencia por el trabajo, es un absurdo, porque no es que el doctor Villafañe o cualquier otro juez, en su caso, por ejemplo, estuvo percibiendo 2 sueldos como juez. Ser subrogante es ingrato, porque si o si tengo mal el dato, pero se lo voy a averiguar. Creo que es el 20% más del sueldo.
Sí, el 20%, pero tiene que llevar la labor al día. Claro, de 2 juzgados. O sea, Sí, su juzgado y por un 20% más tenés a tu cargo otro juzgado. Con lo cual, imagínense, es un disparate, ¿o no? Porque si a mí me dijeran, mira, te vamos a pagar 2 sueldos, y bueno, qué sé yo, laburaré 20 horas por día, pero bueno, nadie me puede decir nada, está percibiendo 2 sueldos. Pero hacer ese doble trabajo por un 20% más me parece ingrato. ¿Sí? Y ahora no designaron a un juez, repito, trajeron a un magistrado suplente, que son esos jueces itinerantes que bueno, que hoy están acá, que después están allá, que van rotando, ¿no? Pero bueno, entonces nos quedamos en la enunciación de los derechos. La clase que viene, sí vamos a entrar a ver de manera un poco detallada cuáles son los derechos y las particularidades que tienen esos derechos, ¿no? El primer derecho que tiene la persona privada de libertad es su derecho a la vida. Pero si se compara con el derecho a la vida que tienen las personas que no están privadas de la libertad, cae distinto, ¿no? Por las particularidades, por el contexto. Entonces, ¿de qué manera el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de la libertad? Pero ya lo veremos en el encuentro de la semana que viene y prometo que sí, ya voy a arbitrar todo lo mío para tener una camarita, porque a mí me gusta que me vean la cara. Y bueno, y no hubo forma esta vez, no sé por qué. Primero no me andaba el micrófono, por suerte, después de 2 veces que volví a reiniciar, sí, pero la cámara no hubo forma. Así que nos vemos entonces la semana que viene, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe, luego, profe. gracias. Bueno, hasta luego. gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Luego, profe. Chao, profe. Guárdalo. Hasta luego, gracias.